Mis amados hermanos, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 5 del libro de Éxodo. Qué increíble que ya estemos en el capítulo 5 del libro de Éxodo. Y damos gracias al Señor, como les decía, porque el domingo pasado pudimos hablar de la resurrección de Cristo. Él resucitó y la Biblia dice que nosotros también resucitaremos, a menos que Él venga antes que nosotros partamos de este mundo. Estamos en esta vida porque Dios así lo ha decidido. Y llegamos al capítulo 5 y vamos a leer hoy desde el versículo 6 hasta el versículo 21. La semana pasada, nuestro hermano Cornelio estuvo compartiendo con nosotros cómo se rompió el silencio en la corte de Faraón. Ya llegamos al capítulo 5, increíble. Y vamos a leer ahora desde el versículo 6 al versículo 21. No se olvide, por favor, la importancia del género literario en el cual está escrito el libro de Éxodo. Y es un género narrativo, de narración. Hay una persona que relata los acontecimientos que el Espíritu Santo quiso que relataran y que quedaran grabados aquí en la Escritura, y que todo sirve para nuestra edificación y para nuestra madurez. Por eso es importante leer cada detalle, porque a veces no nos damos cuenta de esos detalles que Dios quiere enseñarnos. Versículo 6. No se olvide, por favor, que la semana pasada ya Moisés y Aarón se presentaron frente a Faraón. Versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día. ¿Cuál día? El día que Moisés y Aarón hablaron con él. A los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿A cuáles palabras mentirosas se está refiriendo aquí Faraón? A las palabras que Moisés y Aarón les traían al pueblo de parte de Dios. El Faraón llama palabras mentirosas. Versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros si recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Versículo 16. No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer el ladrillo. He aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová, y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos mate. Tenemos un extenso relato, ¿ah?, en donde el autor, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos va a relatar este incidente en la vida de Moisés, en la vida de Aarón, en la vida de Faraón y en la vida del pueblo, que son los personajes que están involucrados en este relato.
Ahora, es bueno, mis amados hermanos, hacer un poquito de memoria. ¿Por qué? Porque el poquito de memoria nos ayudará a entender el contexto donde están escritos estos 15 versículos que hemos leído. Recordemos, Moisés había sido llamado por Dios. Él estaba tranquilamente apacentando las ovejas de su suegro, ¿ya? Sin ningún problema. Hablaba con las ovejas le respondían, él iba para allá, las ovejas iban para allá, una vida monótona, una vida tranquila, sin contratiempos, como a todos en cierta manera nos gustaría llevar. Ahora, Dios le da una tarea específica para hacer, no se olvide eso. No es que Moisés iba a Egipto a hacer, a inventar o a hacer lo que él quisiera, no. Iba con un llamado y una tarea específica de parte de Dios. Luego, Moisés volvió a Egipto. No se olvide cómo habían salido de Egipto, Moisés, cómo había salido. Y finalmente, como recordamos, ya tuvieron su primer encuentro con Faraón. Ese primer encuentro con Faraón fue un encuentro difícil. Ahora usted dice, sí, se encontraron con Faraón, pero no se olviden que Faraón era el hombre más poderoso del mundo en esa época, como también era Dios para los egipcios. No estaban enfrente de cualquier persona. Estaban hablando con el hombre más poderoso del mundo y con aquel que estaba considerado Dios. Recordemos un minutito ese evento tan fundamental en la vida de Moisés, Aarón y Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, me imagino en una forma orgullosa, soberbia, altanera, ¿quién es Jehová? Ya que él era Dios para los egipcios, él se consideraba el único Dios. Y los egipcios tenían a Faraón como el único Dios. Ahora imagínese usted, le dicen a Faraón, oye, el Dios de los hebreos, y Faraón dice, ¿cómo el Dios? ¿Cuál Dios si yo no lo conozco? Para que yo oiga su voz y deje de Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. ¿Sabe lo que le está diciendo? A mí no me interesa lo que dice Dios, yo no lo conozco y ni siquiera sé quién es él. Versículo 3, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, le dice Moisés y Aarón. Versículo 4, entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Faraón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Vayan a sus tareas, ya es tiempo de que vuelvan a trabajar. Nosotros muy fácil leemos el relato, pero no alcanzamos a dimensionar lo que significaba este momento en la vida de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, mis amados hermanos, no se olvide, en estos momentos ellos están obedeciendo a Dios. No se olvide de ese detalle. Ellos están obedeciendo a Dios. Segundo, le están diciendo a Faraón lo que Dios dijo que le tenían que decir. Moisés y Aarón no están inventando nada de lo que a ellos se les ocurre. ¿Cómo hacemos nosotros a veces que queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera? En este caso, Moisés y Aarón estaban obedeciendo a Dios. Estaban haciendo las cosas que Dios quería que hicieran y estaban diciendo lo que Dios quería que dijeran. Entonces, mis amados hermanos, nosotros decimos, lo más seguro es que todo saldrá bien. Claro, ¿cuántas veces usted ha pensado, bueno, si yo obedezco a Dios, lo hago como Él dice, seguramente todo saldrá bien y todo tendrá la bendición de Dios? Es por eso que el título de esta mañana es Cuando las cosas no salen como uno quiere. Cuando las cosas no salen como uno quiere. ¿Cuántas veces ha planeado algo? Cuando a veces ha hecho algo con la mejor intención o queriendo obedecer a Dios o queriendo hacer las cosas correctas, pero las cosas no le salen
como usted planeó, como usted desea o como usted quería que saliera. ¿Cuántas veces ha sucedido así en su vida? Y seguirá sucediendo. Moisés y Aarón, me imagino, ahí frente a Faraón, deseando que todo saliera bien, que Faraón inmediatamente les dijera, bueno, perfecto, si su Dios dice así, váyanse, llévense a su pueblo. El año pasado, cuando comenzó todo esto del COVID, nosotros como familia planeamos unas vacaciones por años. Por años queríamos hacer una salida como familia. Pero una salida al extranjero. Queríamos viajar todos juntos, ver esa posibilidad de ir a Estados Unidos, por fin como familia, por distintas situaciones no se había dado, pero llegó el momento. Planificamos, oramos. Como siempre Nicolás, nuestro hijo, decía cuando pequeño hay que orar y ahorrar. Y ahorramos y nos fuimos. Estuvimos en México, estuvimos en la conferencia de Aviva Nuestros Corazones, conocimos Ciudad de México, luego fuimos a Monterrey, estuvimos ahí, luego cruzamos la frontera, llegamos a Houston. Todo planeado, todo orado, todo ahorrado, todo planificado. Desde Houston volamos a Tampa, en Florida, y llegamos a Tampa, a las playas paradisíacas que hay en ese lugar. Y nuestro mayor anhelo, deseo, era terminar esas vacaciones en los parques de Disneylandia. Ahí, estuvimos en Orlando. Llegamos a Orlando, inmediatamente fuimos donde teníamos que estar, luego fuimos a la playa, una playa pero que parece un paraíso, si lo pronuncio bien, Clearwater, para los que saben inglés. Y resulta que en esa playa me pasa siempre lo que me pasa cuando yo llego a una playa, una piscina, por el físico me confunden con el salvavidas. Siempre yo llego ahí a la playa y las personas comienzan a preguntarme pensando que yo era Baywatch, pero no era así. Pero bueno, cuando vemos nuestros celulares, comienzan a llegar mensajes de amados hermanos diciéndonos, van a cerrar Colombia, van a cerrar las fronteras, pastor, Consolito, devuélvanse, devuélvanse. Y nosotros, frente a los parques, listos para casi ya todo organizado para entrar, ahorrado, orado, planificado, y tuvimos que devolvernos sin entrar a los parques. Y estábamos en el aeropuerto, ya esperando el avión de vuelta, y mirábamos los parques, de ahí mirábamos los avisos que decían bienvenidos a Disney World, bienvenidos a eso, y mirábamos y decíamos, ¿para qué planeamos tanto? ¿Para qué oramos? ¿Para qué planificamos si las cosas no nos salieron como uno quiere? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted, mi amado hermano, que ha planificado cosas y no le salieron como usted quería? Moisés se enfrenta a Faraón por órdenes de Dios. Moisés le da el mensaje que Dios le enviaba a Faraón. Ahora Moisés espera la respuesta de Faraón. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón para el mensaje de Moisés y Aarón? ¿Cuál fue la respuesta? Comencemos a ver en esta mañana cómo a Moisés no le salieron las cosas al principio como él pensaba o como él deseaba. ¿Y por qué digo esto? Porque lo veremos al final. En el versículo 22 veremos cómo Moisés pensaba que todo le iba a salir tan fácilmente. En primer lugar, veremos el edicto cruel de Faraón. Faraón termina de escuchar a Moisés y saca un edicto que cambia todo, absolutamente todo. La esclavitud del pueblo, el trabajo del pueblo, la fatiga del pueblo, el sufrimiento del pueblo, ahora se agrava por este edicto cruel de Faraón. Versículo 6, mire lo que dice el versículo 6.
Y mandó Faraón aquel mismo día, por eso le digo, fíjese estos detalles, aquel mismo día, en ese instante, termina Moisés y Aarón de hablar con Faraón y Faraón saca este dicto. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer el ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Mira el pensamiento de Faraón, eran esclavos, estaban en una servidumbre terrible. Qué contradicción que hay en estas palabras de Faraón, porque dice, están ociosos, pero anteriormente dice que estaban trabajando duramente en servidumbre. Versículo 10, agrávese la servidumbre de ellos para que se ocupen en ella y no tengan tiempo para escuchar las palabras mentirosas de Moisés y Aarón. Esas son palabras mías porque eso fue lo que sucedió en ese momento. El edicto cruel de Faraón. Si estaban mal, ahora están peor. Si estaba grave la cosa, ahora está peor. Fíjese en estas palabras que voy a poner acá. No daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo. Por sí mismo. Vayan y recojan por sí mismo. Ahora, los egipcios proveían de paja al pueblo de Israel para que ellos pudieran producir ladrillo. Pero ahora, Faraón dice, no se les dará más paja, sino que ellos buscarán esa paja y harán la misma cantidad de ladrillo, o sea, se agrava el trabajo 2 veces. Escuche esta frase, versículo 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada. La palabra impondréis es la idea de un mandato cruel y explotador. La palabra impondréis, la palabra hebrea ahí, es la idea de obligar a la fuerza. Es la idea de un mandato cruel y explotador. La palabra es la idea de explotar a alguien. Y eso es lo que Faraón va a hacer con el pueblo ahora, debido a la conversación que Moisés y Aarón tenían con ellos. No se olvide de eso. No se olvide que Moisés y Aarón hablaron con él por petición de Dios, por la voluntad de Dios, y dijeron lo que Dios quería hacer. Pero las cosas, al parecer, no están saliendo como Moisés y Aarón imaginaban o pensaban que iba a pasar. Versículo 9, agrávese la servidumbre de ellos. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjese esas frases. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, les impondrán la misma tarea y agrávese la servidumbre. La idea de la palabra agrávese es una servidumbre que no podrán soportar. No, si era una esclavitud terrible hacer cierta cantidad de ladrillos para Faraón, con la paja que Egipto proveía, ahora va a ser el doble de pesada la tarea. Casi no tendrían ni tiempo de descansar, ni de dormir, ni para comer, ni para alimentarse. O sea, si antes estaban mal, ahora la cosa se ha puesto peor. Van de mal en peor. Moisés y Aarón no imaginaron que esto iba a suceder. Ellos fueron a hablar con Faraón para que el pueblo fuera libre. Pero ahora la situación se agravó debido al edicto cruel de Faraón. ¿Cuántas veces usted que ha planeado cosas, ha querido hacer cosas con las mejores intenciones y no le salen como usted cree que tienen que salir? ¿Cuántas veces oró por un proyecto? Oró por una venta, oró por algo, planificó algo, quiso hacer algo para la gloria de Dios, pero no resultó como usted lo planeó o como usted esperaba. Y así va a suceder. Ahora, no confundamos, mis amados hermanos, no confundamos que cuando pecamos, esperamos que las cosas salgan bien. Cuando tomamos decisiones antibíblicas, no esperemos que todo nos va a salir bien.
Ahora, no esperemos que cuando desobedezcamos a Dios, Dios nos bendiga. No, 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 no. No confundamos las cosas. Aquí Moisés está haciendo la voluntad de Dios. Fue a Faraón, le dijo a Faraón que Dios le había dicho esas palabras. Él está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo lo correcto, pero a pesar de eso, las cosas no le salen bien. ¿Por qué será? Ahora es distinto a cuando usted y yo pecamos, cuando desobedecemos la palabra de Dios y esperamos que Dios nos bendiga. Esperamos que Dios nos bendiga. Cuando pecamos, desobedecemos la Biblia, desobedecemos a Dios, hacemos las cosas incorrectas. Míreme acá, mi amado hermano, la Biblia no se equivoca, las consecuencias vendrán. Los lunes estamos tomando el curso de consejería con algunos hermanos, ¿ya? Y estamos poniendo casos para que ellos, digamos así, vayan aprendiendo cómo dar un consejo, cómo volverse en consejeros y consejeras bíblicas para hermanos que lo necesiten. Y resulta de que hace como 2 semanas atrás, a la hora de almuerzo en nuestra casa, mi esposa recibió una llamada, ¿ya? Y era una llamada de una ex discípula de mi señora, que ella discipuló estando en Chile, ¿listo? Por muchos años, una gran amiga de nosotros, y la estaba llamando desde Italia. Desde Italia la estaba llamando. Sentada en la puerta de su casa. Estaba nevando o había nevado. El frío que hacía era terrible. Y llorando la llama porque necesitaba ayuda y apoyo, un consejo, porque sus hijas de 10 o 9 años estaban en una etapa de rebeldía, no la reconocían como mamá, no le paraban bola, no le hacían caso y ella frustrada lloraba ahí. Ella se casó con un muchacho inconverso, se casó con un hombre inconverso. Y ese hombre inconverso no la apoya, no la ayuda, por ser cristiana la trata de loca, le dice que su religión que está loca y que las hijas también y que todo es un desorden. Ella está viviendo un infierno en su hogar en estos momentos. ¿Y por qué está viviendo esa situación? Porque la paga del pecado sigue siendo muerte. Ella tomó su mala decisión de casarse con un hombre inconverso. Ella ahora está pidiendo a Dios que la ayude, está pidiendo a Dios que bendiga, nunca jamás podrá tener una tranquilidad, una felicidad. ¿Por qué? Porque se casó desobedeciendo la palabra de Dios. Mis amados hermanos, no pretendamos que las cosas salgan bien si desobedecemos la palabra de Dios y queremos tener la bendición de Dios. Aquí Moisés y Aarón escuchan el edicto cruel de Faraón. El versículo 10 al 14 nos va a relatar cómo el edicto de Faraón se cumplió. Por supuesto, inmediatamente se cumplió. Era Dios para los egipcios. Cuando Faraón decía algo, tenía que hacerse. Versículo 10, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día. Fíjese cómo aparece la palabra apremiaban en el versículo 13, cuando se los daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy? Por supuesto, como antes. Por supuesto, ¿cómo iban a cumplir la tarea si ahora la tarea se aumentó el doble? Ahora la tarea se aumentó el doble. Antes hacían ladrillo, los egipcios le daban paja. Ahora ellos tienen que buscar la paja y hacer la misma cantidad de ladrillos. Imagínense usted cómo era de dura la servidumbre, cómo todo había cambiado para ellos, la situación había empeorado. Muchos habrán dicho, ¿para qué Moisés habrá ido a hablar?
¿Para qué, Aarón, se fueron a meter allá? Ahora todo es peor de lo que estábamos antes. Y el relato bíblico nos habla de dos personajes ahí que aparecen. Versículo 10, los cuadrilleros. Al parecer ellos eran soldados egipcios, mandados por Faraón. Y están los cuadrilleros y luego aparecen los capataces en el versículo 14. Los cuadrilleros eran soldados egipcios. Los capataces eran como líderes de grupos ahí en Israel y hebreos obligados a cumplir las tareas. Faraón mandaba, los cuadrilleros hacían obedecer al pueblo como fuera, y los capataces y el pueblo sufrían las consecuencias de eso. Por supuesto, toda la situación, como cambió para peor, el pueblo de Israel comenzó a lamentarse, comenzó a quejarse, vamos a decir así, con justa razón. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron ante él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Fíjese esa frase, con tus siervos. Ellos se consideraban siervos de Faraón, esclavos de Faraón, muchos a la fuerza y muchos porque querían estar ahí debido a la situación alimentaria que recibían de Israel, no, de pueblo egipcio. No se olvide eso. No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen hacer el ladrillo, he aquí tus siervos son azotados. Fíjese. Y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, Faraón, estáis ociosos, sí ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Vayan y trabajen, no se dará paja, pero deben entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no bajará la cantidad de ladrillo. Claro, el pueblo ahora se lamenta, el pueblo ahora llora, el pueblo ahora es azotado, todo ha empeorado y todo ha ido de mal en peor. Bueno, hay que culpar a alguien por esta situación. Hay que culpar a alguien. ¿Y quiénes son los culpables? Capítulo 5, versículos 20 y 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Me encanta la Nueva Traducción Viviente como dice estos versículos. Al salir del palacio de Faraón se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Y los jefes de la cuadrilla les dijeron que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnante a los ojos de Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron la espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Me imagino cómo se habrá sentido Moisés y Aarón. Uy, si nosotros fuimos a hablar con Faraón, porque Dios nos envió allá, le dijimos lo que Dios dijo que nosotros teníamos que decir, y ahora todo ha empeorado y el pueblo nos culpa a nosotros. Las cosas no salieron como Moisés y Aarón lo habían planificado. Las cosas no salieron como quizás Moisés y Aarón habían pensado y habían planeado en su corazón. Ahora todo va de mal en peor. El pueblo, dura servidumbre, azotados con triple trabajo, y ahora Moisés y Aarón son los culpables de la situación que se ha estado viviendo. Ahora, mire versículos 22 y 23, que le tocan al próximo predicador, pero bueno, permiso. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo.
escuchó el lamento de Moisés. Señor, ¿para qué me enviaste? Señor, ¿para qué me dijiste que fuera a hablar con Faraón? Señor, ¿para qué si las cosas no salieron como pensaba yo que iban a salir? A veces, mis amados hermanos, a veces y muchas veces las cosas no saldrán como usted las planeó, como usted oró, como usted planificó o como usted tuvo la intención de hacerlas. Le cuento un caso. Hace muchos años atrás, una hermana, me comentó que su hijo estaba enfermo, muy enfermo. Y me lo comentó para estar orando. Y yo dije, hay que compartirlo a la iglesia, para que oremos todos. Como la Biblia nos enseña que debemos orar los unos para los otros, dije yo, ¡cling! Vamos a orar por él. Cuando aviso en la iglesia, a las horas después recibo la llamada de esa hermana que me dice que él le dio autorización a usted para hacer pública la enfermedad de mi hijo y que ahora toda la iglesia sepa que él está enfermo y ellos están orando por él y nos llaman y nos preguntan quién lo autorizó a usted a contar eso. Yo le dije, mi hermana, perdóneme, yo no sabía que tenía que pedir autorización porque es un motivo de oración. Usted no tiene por qué compartir nuestra vida privada. ¿Cuál fue la intención mía? Compartir para que todos oráramos y sanara. Pero no salió como yo esperaba. Y así muchas veces usted querrá hacer cosas para su familia, querrá hacer cosas para que sus vecinos conozcan a Cristo, querrá hacer cosas para que su familia crezca, para que su negocio sea bendecido. Usted querrá hacer muchas cosas. Pero mis amados hermanos, a veces las cosas no salen como uno quiere, como uno desea. Moisés volvió de Madián a Egipto. ¿Para qué volví? ¿Para qué me presenté delante de Faraón y le dije, ¿para qué? ¿Y para qué me meto yo a hablar en favor del pueblo si ahora el pueblo me culpa a mí? Yo le pido que si se tiene un tiempecito, lea ese Éxodo, Deuteronomio. Cada vez que algo falló en el pueblo, culparon a Moisés y a Aarón. ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué estamos acá en el desierto? ¿Por qué vamos a morir en el desierto? Y Moisés, cada vez que pasaba algo, era el culpable por haberlo sacado de Egipto. Cuando las cosas no salen como uno piensa que le van a salir. Y usted debe estar preparado, hermano o hermana, para aún queriendo hacer las cosas para que Dios sea exaltado, no salgan como usted estima conveniente. ¿Y por qué? Vamos a ir terminando en esta mañana. Dios le había dicho a Moisés que las cosas no iban a ser fáciles. Dios le había dicho a Moisés que las cosas no iban a ser fáciles. No es que Faraón los iba a escuchar, permiso, y luego Faraón iba a decir, sí, salgan, vayan, no hay ningún problema. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Ah, claro. Dios ya le había advertido a Moisés que las cosas no iban a ser fáciles. Dios le había dicho a Moisés que a pesar de que Moisés hiciera las cosas a la manera de Dios, las cosas no iban a ser fáciles y las cosas no iban a salir tal cual como él pensaba en una forma inmediata. Y esto, bueno, y todo esto sí que le pasó a Moisés y todo esto que le pasó a Moisés y a Aarón y cómo las cosas se puso peor, cómo el pueblo le echó la culpa, cómo con Moisés se quejó. Bueno, ¿y a mí en qué me sirve todo esto? O sea, ¿qué aprendo de todo esto? Dios nos ha dicho que no será fácil en este mundo.
¿Usted todavía cree en el genio de la lámpara? ¿Que él va a cumplir sus 3 deseos? ¿O usted cree que todavía se puede saltar las consecuencias de su pecado, de mi pecado? ¿Usted piensa que puede saltarse ese adulterio que cometió años atrás y como nada del mundo hubiera pasado y que su esposa le va a dar besito, lo va a perdonar y que todo aquí ya pasó? ¿O usted piensa de que su familia inconversa va a correr a sus brazos para que usted les hable de Cristo y ore con usted? ¿O aquel hijo rebelde va a venir corriendo a pedir perdón como el hijo pródigo? Mis amados hermanos, las cosas en este mundo no van a ser fáciles. Quizás usted quiso invitar a su vecino para que él conociera a Cristo y su vecino ya dejó de hablarle. Se enojó. Quizás usted quiso invitar a su familia, hablarle de Cristo a su familia, quiso ayudarlo, quiso hacerles un favor y su familia, quizás le dio una ofrenda a alguien, ni siquiera le dieron las gracias, quizás planificó algo y no salió como usted esperaba. ¿Por qué? Porque en este mundo las cosas no van a ser fáciles. Las cosas son muy difíciles. Jesucristo dijo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, las cosas en este mundo no serán fáciles. No serán fáciles. Usted hizo campaña por ese candidato, votó por ese candidato, puso sus esperanzas en que ese sí, ese senador o ese candidato, ahora sí, ¡blum! Todo, todo salió igual, porque el mundo que vivimos es un mundo en el cual tendremos aflicción. Señor, yo te he servido por años y ahora me sale esta enfermedad. Señor, yo te he sido fiel. Ayer, junto a mi esposa, cuando nos despertamos, nos encontramos con una noticia de un amigo de nosotros que estudió en el instituto donde nosotros estudiamos, un hombre de 54 años, si no me equivoco, 5 o 6 hijos, falleció esta mañana. Ayer en la mañana falleció. Él tenía un cáncer en su estómago y él falleció. Un hombre joven de 54 años, un pastor, un misionero, su esposa, sus hijos, sirviendo al Señor, una vida dedicada al Señor y Dios, ¡pum!, se lo llevó. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios y en este mundo, Dios ha dicho que en este mundo nosotros tendremos aflicción. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No solo en el mundo tendremos aflicción, sino que este mundo, con la autorización de Dios, está controlado y manejado por Satanás. Entonces hay muchos hermanos a veces que hacen negocios con inconversos y dicen, me tumbaron. O no, me estafaron, o el negocio no salió con... Pero mi hermano, ¿qué se asombra? Uy, mi papá me traicionó. ¿Qué le asombra si es inconverso? No, mi cuñada me traicionaron a eso. ¿Qué se asombra? El mundo entero está bajo el maligno. Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No dice el mundo los amó, dice el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Las cosas no le saldrán a veces, mis amados hermanos, porque estamos rodeados de personas inconversas, personas impías, personas que son hijos del diablo. Hace poco yo en un día miércoles dije que si su familiar, vamos a poner su abuelito, no es creyente, yo dije es un hijo del diablo. Y me llamó una hermana y me dice, pastor, así tan crudo es. ¿Y qué quiere que yo le diga, mi hermano, si es lo que dice la Biblia? Mis 2 hermanos son hijos del diablo. Entonces, las cosas en el mundo no saldrán como usted estime conveniente a veces o lo desee. Y finalmente, Pablo dice, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
¿Cuántas veces sus mismos hermanos en Cristo lo traicionarán, lo abandonarán, no lo ayudarán, hablarán mal de usted? Me comentaba Consuelito ayer de un estudio bíblico que ella escuchó acerca de lo que Jesús sufrió en esta tierra. Y Jesús sí que sufrió. No solo los golpes, los azotes de los romanos, sino que los golpes más duros que Jesús recibió fueron de su círculo más íntimo. ¿Se ha puesto a pensar que Pedro, su discípulo más cercano, lo negó 3 veces y maldijo al negarlo? Y usted dirá, uy, pero ese mi hermano me hizo la desconocida, no me ayudó, me trató mal. ¿De qué se asombra si el mismo Pedro negó a Jesús? ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Quién lo vendió? Judas lo vendió. Su administrador, que manejaba el dinero, hay que tener cuidado con los administradores, lo negó, lo traicionó, lo vendió. ¿Y los discípulos qué hicieron cuando Jesús fue a la cruz? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? Todos lo abandonaron. Mis amados hermanos, muchas veces las cosas que usted planificó, pensó, oró, planeó, ejecutó, no le saldrán como usted quería o como usted deseaba. ¿Y por qué? Aquí están las razones. Tal cual como Dios le dijo a Moisés, las cosas van a ser difíciles en este mundo. Solo allá arriba la promesa es de la felicidad absoluta. De la felicidad absoluta. Ahora, quiero terminar con estas 3 breves reflexiones. Una, muchas veces hará cosas para Dios, pero los resultados no serán como esperaba. Muchas veces usted hará cosas para Dios, pero los resultados no serán como usted esperaba. Ay, yo pensaba, yo quería, yo deseaba que esto fuera así, yo intenté hacer esto, yo quise hacer esto, y le salió todo lo contrario. Segundo, muchas veces hará cosas en favor de la gente que ellos no te agradecerán. ¿Qué le dijo el pueblo? Oye, por tu culpa las cosas van de mal en peor. ¿Cuántas veces hará cosas en favor de hermanos, de familiares que ni siquiera le agradecerán? Es normal, es parte de la vida. Sí, pero es que son mi cuñada tan querido. Mi amado hermano, hay que ser más bíblico y más realista. Ay, que mis hijos no hicieron caso. Pero sí es normal. La rebeldía está en su corazón. Y finalmente, muchas veces harás cosas para Dios, pero los resultados no serán en el tiempo esperado. Mis amados hermanos, a Moisés, en su primer intento frente a Faraón, no le salieron las cosas como él esperaba. Viva la realidad, pellizquese, como se dice. Está en un mundo caído por el pecado, dominado por Satanás, y muchas veces, hermanos, no agradecerán cosas que usted hace. Pero recuerde, ¿qué recuerda? Si Dios le mandó a hacer algo, hágalo, hazlo y deje los resultados al Señor. Deje los resultados al Señor. Si Dios mandó amar a los hermanos, ámelos, aunque no se los agradezca. Si Dios mandó a ayudarnos los unos a los otros y después ni siquiera le agradecen, hágalo. Si Dios le mandó a predicar el evangelio a sus vecinos, a sus familiares, y ellos se enojan, ustedes, hágalo, porque Dios es el que está mandando. Dios había mandado a Moisés. Por supuesto que sí, Dios lo mandó. Ahora, no confundamos y con esto termino. Si hoy usted está sufriendo un infierno en su hogar, quizás se casó con la persona equivocada, no tendría que haberse casado. Era un impío, inmaduro, inconverso. Ya está casada, toca aguantar. Orar para que Dios haga una obra en su vida. Si tomó una mala decisión económica, pecaminosa, y ahora está hasta el cuello con la deuda,
ya fue el resultado de sus malas decisiones. Si ha caído en fornicación, ha adulterado, las consecuencias del pecado vendrán. Pero en este caso, Moisés y Aarón hicieron lo correcto y a pesar de hacer lo correcto, las cosas no salieron. ¿Y por qué? Ya vimos las razones por qué no salen como uno quiere. Mis amados hermanos, Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, a orar los unos por los otros, a ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros, a vivir una vida santa. Hay que hacerlo. Sí, pero es que no salió como yo pensaba. Pero Dios lo mandó. Deje los resultados al Señor. Dios es justo y hace justicia. Hace un tiempo atrás me llamaron unas personas que se habían ido de nuestra iglesia sin siquiera despedirse. Nunca supe la razón por qué. Y quedé mal, honestamente quedamos mal como seres humanos. Los apoyamos, los ayudamos, los orientamos, todo lo que un pastor y su esposa pueden hacer dentro de sus limitaciones. Y se fueron. Y me encuentro con una llamada de parte de él y me dice, pastor, necesito hablar con usted, con mi esposa, ¿podemos hablar con usted por Zoom? Claro, le digo yo, mi hermano, claro. Y por dentro decía, uy, ¿para qué le habré dicho que sí? Bueno, a ver, vamos. Y nos reunimos por Zoom y sus primeras palabras fueron, pastor, perdón a usted y a Consolito por habernos ido así de la iglesia. Entendimos que hicimos mal. Hoy hemos entendido que le faltamos el respeto a ustedes, a la iglesia. Perdón, 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 perdón. En su tiempo, Dios hace justicia cuando actuamos bíblicamente y cuando actuamos correctamente. Moisés no salieron las cosas como tú esperabas ahora, pero Dios lo había dicho en su palabra. Siga fiel al Señor, siga fiel obedeciendo su palabra y siga haciendo lo que Dios le dijo que dijera, tal cual como Dios se lo ha dicho. Padre Santo, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, entender que vivimos en un mundo caído, que el diablo dirige este mundo, que los impíos, Señor, actuarán tal como tu palabra nos dice: mentira, engaño, traición, abandono, desprecio, malagradecidos, y aún hermanos actuarán pareciéndose a los impíos cuando yo quiero hacer algo para tu gloria y ayudarlos. Señor, ayúdame a entender que así será, como también que tú recompensarás la obediencia. Y a pesar de que las cosas no salgan como yo esperaba, que siga siéndote fiel, que siga obedeciendo tu palabra, que siga predicando el evangelio, que siga adelante, porque lo estoy haciendo para ti y en tu tiempo tú bendecirás y darás el fruto necesario. Gracias por este tiempo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Andrés y Sandra, por favor, una